Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Todos juntos, no por obras para que nadie se gloríe. Note las primeras palabras, dice, porque por gracia sois salvos. Oremos, Padre, le doy gracias. Incomprensible, Señor, pero lo único que nos pudiera salvar es tu gracia. La mente humana no podría inventar una doctrina como esta, Señor. Es algo que viene del corazón de Dios, algo divino, algo maravilloso. Ayúdanos, Padre, a vivir en esta gracia, Señor, y ser agradecidos con esta gracia y a comunicar esta gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como dije en la oración, la gracia no pudiera ser un invento humano. Voy a tocar puertas 2 veces o 3 veces por semana y me encuentro muchas personas, y creo que la mayoría, que dicen, bueno, yo quisiera ir al cielo, pero solamente si me porto bien. Y les explico con la palabra de Dios que nadie se puede portar bien. Y ellos dicen, es verdad, nadie nos portamos bien. Y por eso usted necesita la gracia. Un favor de Dios que usted no merece, que yo no merezco, pero que se obtuvo a través de Cristo Jesús. La gracia es el fundamento de la doctrina de la salvación, y también la gracia es el sustento de la vida cristiana. Cuando nace un bebé, damos gracias a Dios por su gracia. Cuando muere una persona, esperamos la resurrección en su gracia. Cuando hay un enfermo, buscamos la gracia de Dios. Cuando tenemos un problema legal, migratorio, estamos pendientes de la gracia de Dios. Para tener un buen matrimonio, necesitamos la gracia de Dios. Que Dios nos ayude, porque definitivamente nosotros somos incapaces, pero la gracia de Dios es suficiente. Vamos a ver 4 cosas que hace la gracia de Dios. Número 1, hermanos, la gracia de Dios nos salva. Por eso somos salvos. Por eso vamos a ir al cielo. No es que tú merezcas, no es que yo merezca, es que Él nos dio la salvación por su gracia. Mira ahí Romanos capítulo 6 y el versículo 23, Romanos capítulo 6 y el versículo 23. Aquí está lo que merecíamos y aquí está también lo que tenemos. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. La palabra de Dios habla de la muerte del cuerpo, pero también habla de la muerte segunda en el infierno. Dice, mas la dádiva de Dios, el regalo, un regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia, la salvación es un regalo, es una dádiva. ¿Sí, hermanos? Es un regalo. Este anillo que tengo de graduación lo pagó mi suegro. Yo no tuve que pagar por él. Fue la gracia de Dios en aquel tiempo, 2006. Me dio gracia con mi suegro y él pagó. Él de su bolsa sacó el dinero para pagar mi anillo. Nosotros no podemos pagar nuestra salvación. No podemos pagar una renta de un solo minuto en el cielo. Pero Cristo pagó por nosotros en la cruz, amén. Derramó su sangre y Dios aceptó esa sangre preciosa y pura, como estábamos cantando. Y por esa sangre tenemos entrada al cielo por gracia. Él pagó por nosotros. Él nos salva gratis, gratis. La salvación no se gana ni se compra, es un regalo divino. Cristo murió en la cruz para ofrecernos la vida eterna. La gracia rompe con la lógica humana de méritos y
recompensas. Nosotros quisiéramos a veces aplicar el mérito y recompensa, pero hay veces que no puede la persona. Lo intenta y no puede. Quiere y no completa. Pero de repente se aplica la gracia. ¿Sabes qué? No puedes, no completas, pero ahí está. Ten. Gracia. La gracia de Dios se pagó a través de Cristo y no es de lógica. No es por méritos y recompensas. Es por el puro amor de Dios. Por el amor precioso de Dios. Mire, Oseas, vamos al libro de Oseas, un versículo que me gusta mucho ahí en el Antiguo Testamento, unos profetas menores. Y allá al final del libro, ahorita le digo el versículo exacto para que, voy al revés. Oseas, capítulo 14, hermanos. Versículo 4. Dice ahí la palabra de Dios, Oseas 14:4. Lea conmigo, por favor. 1, 2, 3. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. De pura gracia. Estos están, sí, para llorar. Gracias, mi amor. Están tronados, están para llorar. Pero los voy a amar. Son mi pueblo. Pura gracia, puro amor. Cuando nació mi bebé el primero, la enfermera se portó bien áspera, mi esposa estaba en shock y yo le dije a mi bebé, yo voy a pelear por ti, yo voy a luchar por ti. Y luego mi Dios me lo sanó completamente por pura gracia, amén, hermanos. Pero es el amor de Dios, la gracia de Dios. Mire, Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Hermanos, ¿quién tiene aquí menos de 2 años en la iglesia? Levante su mano, menos de 2 años o menos de 3 años. Un buen grupo, hermanos. Gracias. Ok, hermanos. La salvación ni se pierde ni la ganamos nosotros. Porque hay diferentes creencias que dicen, bueno, el cielo te lo tienes que ganar. Pero absolutamente no existe quien se gane el cielo. El cielo lo ganó Cristo. Y nos lo da por gracia. Cuando usted escucha a alguien que dice, no, para ir al cielo tienes que seguir y perseverar y guardar los mandamientos, como me dijo a mí un supuesto judío, tienes que guardar el sábado. Y le digo, ¿y qué estás haciendo en la calle el sábado? Ya mejor se fue. Nadie guarda los mandamientos. Nadie que diga, yo los cumple, nadie absolutamente. Andamos ganando almas ahí en Logan Heights y hay una iglesia grandísima adventista, hermano. Ore para que nos la regalen. Grandísima, inmensa ahí en medio de la ciudad de Logan. Cuando sea nuestra vamos a poner fence, hermano. Y perros guardianes, cocodrilos, para que nadie... Bueno, y pues ahí llegamos con las americanas, iba con el hermano Juan. Por cierto, ahí las americanas diciéndonos que qué bueno que estamos haciendo la obra de Dios ahí. Y dije, pues son adventistas, guardan el sábado y están aquí en sábado en la iglesia. Y luego pasamos otra vez, ayer, y la hermana Cristín preguntó para rentar la iglesia en domingo. Yo siempre ando indagando, ¿verdad? Siempre ando buscando porque nunca sabe uno, hermanos. Dice, no, ya la rentan a otros 2 grupos. Entonces, ellos creen en guardar el sábado, pero la rentan para el domingo. Perdón, ellos creen en guardar el sábado, pero la rentan para que otro grupo adore en domingo. Entonces, en realidad, pues no creen lo que creen. ¿Me entiende, hermano? Es como si yo, pastor, me renta aquí por un baile. Sí, está bien. No puedes bailar. Bueno, los bailadores bailan, pero no le rento yo, hermano, sí.
Entonces, ya no han bailado porque les cae la maldición, hermano. Cuando pusieron el piso, ¿qué pasó? Se inundó, ¿verdad? Ya no pudieron bailar por quién sabe cuánto tiempo. Y luego vino el COVID, se murieron todos y bueno, ni modo. Es que esta es la casa de Dios, amén, hermanos. Es la casa de Dios. Se oye duro, pero pues es verdad. Tito 2:11, hermano, Tito 2:11. Y Dios, perdóname, Señor, yo no me quiero morir de COVID, ¿verdad? No vaya a ser que le andas diciendo también tú. Tito capítulo 2. Pero es que no deben andar bailando aquí adentro, amén, hermanos. Nadie les manda, ¿verdad? Tito capítulo. ¿Cómo no van a bailar a otro lugar, hermano? O sea, no, ¿cómo? ¿Me entiendes? Indignante, hermano. Pero bueno, disculpe, hermano. Entonces, iglesia bautista se renta para 15 años boda. No, hermano, no. Es la casa de Dios, ¿sí? Bueno, gloria a Dios, así debe ser. Tito capítulo 2, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Salvación a todos los hombres. Y luego aquí da un poquito más de cómo la gracia se extiende. Versículo siguiente, versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos ¿qué? Mundanos. Yo he escuchado cristianos que les hablan de alcohol y dicen, no, alcohol no, ¿cómo? ¿Cómo voy a tomar? Volver al mundo no, a la música mundana no, a los bailes, a las fiestas no. Pero ¿cómo le hacen si hay cristianos que sí quieren andar tomando y bailando? Bueno, es que el cristiano que realmente está caminando en gracia, la gracia de Dios se extiende para que no tenga deseos mundanos. Si tú tienes deseos mundanos, ¿qué te falta? La gracia. Ya te salvó la gracia, pero no se ha extendido en tu vida la gracia. Y ahorita vamos a ver eso, hermanos. Sí, tienen cara de asustados. Ponen ojos así de ranita saltona, hermanos. Pero es verdad. Entonces, a mí, si yo tengo un deseo mundano, ¿por qué? Es que ando mal. Me falta gracia. Me falta orar más, leer más mi Biblia. Me falta más pensar en Dios. Número 1, la gracia nos salva. Número 2, la gracia nos enseña. Es maestro en la vida cristiana. Nos enseña a vivir, como acabo de decir. Lo vimos hace rato, ¿verdad? Tito 2:2, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nos instruye la gracia a dejar el pecado y a vivir en santidad. La gracia no es licencia para pecar, sino es poder para obedecer. Yo ya tengo la gracia de Dios, soy salvo, puedo hacer lo que sea. No, la gracia te hace más parecido a Dios, no más mundano. ¿Sí? Dice Romanos 6:14, vamos a Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la ley te cuidabas de no fallar. Bajo la gracia ya estás bajo la influencia divina de Dios. Y ya lo mundano ya no es tan interesante para ti, porque estás lleno de gracia como el Señor Jesucristo en la tierra. Tenemos una ilustración en la siguiente página. Un huérfano adoptado no solo recibe un nuevo apellido, también recibe educación, amor y formación en su nuevo hogar. Así la gracia nos transforma cada día. Piensa en un huerfanito. El huerfanito, su papá no lo quiso, la madre soltera, o se murieron sus papás, queda desamparado. Lo adopta una mujer, una pareja, le cambian el apellido a su apellido, lo tratan como a hijo, le dan de comer, lo alimentan, le cambian sus pañales, crece, lo meten a la escuela, lo traen a la iglesia y este bebé recibe todos los beneficios de un hijo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Esa debe ser tu vida, hermano. Enseñado en el Padre Celestial por la gracia de Dios. Si la gente no cambia su vida,
es que Dios realmente no ha tocado su corazón. Totalmente. Le falta gracia. Pastor, ¿puede haber personas que son salvas y no cambian? Sí, sí puede haber personas que son salvas y no cambian. Pero qué feo es vivir sin gracia, hermano. Qué feo es vivir para el pecado. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y qué infelicidad de vivir fuera del propósito. Entonces, número 1 dijimos, la gracia nos salva. Número 2, la gracia nos enseña. Número 3, la gracia nos sostiene en las pruebas, en la debilidad. En la debilidad Dios nos da fortaleza. Cuando las fuerzas humanas, cuando el corazón colapsa, la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios nos sostiene. Mire, 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Vamos a ver desde el versículo 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón, hermanos, un aguijón. Yo tengo amigos que se inyectan insulina, espero que nunca tenga que hacer yo esto. Puede ser que lo necesite, pero espero que no. Primos, familia. Y es una agujita que dicen que no duele. ¿Alguien se inyecta insulina? Dicen que no duele, pero yo soy bien cobarde, hermano. No, yo no quiero. Ni pincharme el dedo tampoco. Pero Pablo tenía un aguijón. Algo que le hacía que le doliera tanto. Algunos piensan por el estudio bíblico que eran los ojos, ¿verdad? Ahí en Gálatas habla que los Gálatas, ay, mi Biblia se está rompiendo, que aún se querían sacar los ojos para dárselos a Pablo. Un aguijón en la carne, un dolor. ¿Cuánto duele un dolor, hermano, aquí en el ojo? Es increíble, hermano Oscar. Es increíble. No, yo creo que el que lo experimenta sabe, pero no muchos saben qué es. Pero un dolor de muelas es parecido. Cuando te duele y no aguantas, el dolor del ojo es peor, hermano. Y Pablo tenía un aguijón. No sabemos si exactamente era eso, pero por lo que vemos en el contexto, pudo haber sido ese dolor por esa enfermedad, porque Pablo decía que tenía una enfermedad ahí en Gálatas. Y dice ahí, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. ¿Qué dice? Pablo, has alcanzado al mundo para Cristo y ya te estás levantando, ya se te está subiendo, ahí te va un aguijón. Y es que es bien difícil, hermano, que logremos algo muy grande y que no se nos suba, ¿me entiende? Es muy difícil, somos humanos. Satanás se le puso en el puesto ahí cercano a Dios como querubín protector y se le subió y se hizo el chamuco. Imagínate, así somos los seres humanos. Y Dios quería seguro usando a Pablo y le dijo, te voy a mandar un aguijón. Un mensajero de Satanás que te está dando unas cachetadas. Dice ahí versículo 8. Al final del 7 dice, para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Señor, quítamelo, Señor, quítamelo. Ya no aguanto. Versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, mira, Pablo, no es que tú conoces toda la doctrina judía y fuiste rabino y eres hijo de Benjamín y que eres una persona con una capacidad mental fuera de serie y que hablas y que Dios te usa. No es por tu vida, no es por tu personalidad. Lo que Dios ha hecho en ti es por la gracia de Dios. Y aunque te duele y estás con ese dolor, ese aguijón,
no te lo voy a quitar, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así, cuando estás sufriendo, batallando, cuando algo te es negado, cuando estás en situación que no te gusta, ahí es cuando empieza a brotar la gracia de Dios en tu vida. Y esa misma gracia nos sostiene. Mire, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y hermano, Dios es bueno. Ya no vemos después que Pablo se queje por ese aguijón. Yo estoy seguro que en ese momento quizás no se lo quitó, pero más adelante Dios sanó a Pablo, porque ya no vemos después otra vez esa misma queja. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántas veces yo le he pedido al Señor: Señor, yo no merezco esto, pero ayúdame? Y Dios lo hace. No es por mí, no es por mi santidad, aunque debería ser más santo, pero no es por mi santidad. No es por mi buena conducta, aunque debería portarme bien, pero no es por eso. Es por la gracia de Dios, hermano. Es por la gracia de Dios. Dice: mira, tú no eres perfecto, pero tú te arrepientes, tú amas a Dios, tienes un corazón, vas al trono de la gracia, te acercas con confianza porque Dios es bueno, y ahí en el trono de la gracia alcanzas, ¿qué, hermanos? Misericordia. A Dios se le mueve el corazón del miserable. Miserable, cordios, corazón. Se le mueve el corazón por el miserable y le otorga gracia. Hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, la gracia de Dios, número 3, nos sostiene. La gracia de Dios nos sostiene en la muerte, en la enfermedad, en la pérdida, en el veredicto negativo, en cualquier cosa, hermanos. Nos sostiene. Número 4. La gracia de Dios, hermanos, nos motiva y capacita. Nos motiva y capacita, lo que acabo de decir. El creyente vive agradecido porque todo es por gracia. El servicio a Dios no es un pago, sino una respuesta de amor. Tú y yo no podemos pagarle a Dios, pero por amor le servimos, por la gracia de Dios. La gracia nos motiva a dar lo mejor de nosotros. La gracia nos motiva a dar lo mejor de nosotros. ¿Recuerdan la iglesia de Macedonia, queridos hermanos? Mire ahí, 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. 2 Corintios 8:1 dice: asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿De qué estaba llena la gente de la iglesia de Macedonia? De gracia, de su pobreza extrema, de su situación. Sacaron fuerza de debilidad y aún dieron para la ofrenda, para los santos, más allá de sus fuerzas por la gracia de Dios. Mire ahí, por favor, 1 Corintios 15:10. 1 Corintios, capítulo 15, y el versículo 10 dice la palabra de Dios: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, ¿qué? Sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, si yo voy a ganar almas, si yo sirvo aquí predicando,
Si yo hago algo para Dios, debo procurar que no sea para que vean mis hermanos, para que me paguen mi salario, para quedar bien en las fotos de Facebook. Debo procurar que sea la gracia de Dios moviéndome, hermano. Porque si no es por la gracia de Dios, somos unos impostores. Que Dios nos motive en el corazón a alcanzar las almas perdidas, a servirle, a cantarle, a glorificarle, a hacer las cosas de primera clase. No para llenar el ojo humano, sino llenos de la gracia de Dios. Porque Pablo lo dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de todos los apóstoles, pero no yo, dijo, sino la gracia de Dios conmigo. Un esclavo liberado que en lugar de alejarse de su amo, decide servirle por amor, refleja la respuesta del cristiano a la gracia recibida. La gracia no me da excusas para descansar, sino razones para servir con gratitud. Hay personas que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Dicen, yo ya soy salvo por gracia, no tengo que hacer nada porque ya tengo la gracia de Dios. Y Pablo habla de esto, de libertinaje, pero la gracia no te hace más flojo, más pecador, más dejado, no. La gracia aumenta tu servicio a Dios. Pero no lo aumenta porque tú quieres esforzarte, sino que es algo natural de alguien que tiene la gracia de Dios. Por ahí me dijeron de un joven hace poquito, hey, este joven está brillando en su rostro. Sí, porque tiene ahora más que nunca la gracia de Dios en su vida. Y se nota cuando alguien está lleno de la gracia de Dios, ¿verdad? Tú ves a los nuevos que vienen y amén y todo quieren hacer por la gracia de Dios. Porque ha tocado Dios su corazón. Y no debemos perder esa gracia, hermano. Esa gracia se pierde por pecadores, se pierde por escuchar malas conversaciones, por dejar de leer la Biblia, por dejar de orar. Pero hermano, tú procura que la gracia de Dios siga contigo. La gracia para salvación ya la tienes, pero no pierda la gracia de Dios en tu vida, que es fruto de esa gracia que ya te salvó. Antes bien, vamos a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18, último versículo. 2 de Pedro, capítulo 3, y el versículo 18. Vamos a leer, hermanos, juntos. 1, 2, 3. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, vivamos confiados y bendecidos por la gracia de Dios, que es suficiente y abundante para cada etapa de nuestra vida. Un versículo más ahí en la pantalla, 2 de Corintios 9:8. 2 de Corintios 9:8 en la pantalla. Dice la palabra de Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué? Toda gracia. Toda gracia. Vamos a repasar los puntos. La gracia de Dios, número 1, ¿qué? Nos salva. Ahí está, nos salva. Lo primero es que nos salva por gracia. No merecemos, pero nos salva. Y luego viene el producto de la gracia, que es el reflejo. Número 2, la gracia nos enseña a vivir. Y vivimos ahora como Cristo por la gracia de Dios. Número 3, la gracia de Dios nos sostiene en los momentos difíciles de la vida. Con problemas familiares, hijos que no están en el camino de Dios, esposos o esposas que están mal, o situaciones en el trabajo, enfermedad, ahí la gracia nos sostiene. Número 4, la gracia nos motiva y capacita para servirle de manera gloriosa. Oremos, Padre. Te doy gracias, Señor, por esa gracia maravillosa. Como cantamos, Señor, parece que los himnos estaban pedidos, Señor, conforme a la predicación. Mis hermanos no sabían de qué se iba a enseñar, pero ellos pidieron himnos que hablaban de la gracia, Señor.
porque así haces tú las cosas. Bendice, Padre, a cada hermano. Si Dios le habló, hermano, vas al altar. Hable con Dios, Señor. Yo necesito más gracias, Señor. Habrá alguien que dice, pastor, la verdad es que yo no entendía que la salvación era solamente por gracia. Yo pensé que yo tenía que hacer algo para salvarme, pero ahora entiendo que la salvación es porque Dios me la dio gratis y yo la quiero aceptar. Alguien levanta su mano, quiero aceptar esa gracia. Yo no entendía, pero ahora la quiero aceptar. ¿Quién levanta su mano? Dios le bendiga, amén. Dios le bendiga. Ayúdame, mi amor. Las hermanitas que levantan su mano, ¿pueden levantarla otra vez? Las que levantaron su mano, por favor. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ok, muy bien, amén. Hermano, ayúdame. ¿Alguien más, pastor? Yo no entendía esto de la gracia, pero ahora lo entiendo y quiero ser salvo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo no lo entendía, pero ahora lo entiendo, pastor, y quiero ser salvo. ¿Alguien más? Solo gracia ayer. Señor, gracias, mi Dios. Te pido que bendigas a cada hermano. Que la